Bienvenidos sean todos al podcast Huellas del Pasado en su cuarto episodio. El día de hoy hablaremos del militarismo y la oligarquía. Para ser más exactos, en el periodo de 1952 a 1956. Tenemos saludos especiales para la profesora Dorixenia Pineda, que imparte clases de historia en la UNACHI, al igual que nuestra dirección ejecutiva Gabriela Muñoz y Jorge Pitín, que se encuentran en sintonía. En controles Ángeles Martínez y su servidor José Aguilar. Antes de entrar en materia, quisiera presentar a mis panelistas, la estudiante Marjorie Martínez, que estudia licenciatura de contabilidad, a nuestra moderadora Ashlyn López, y no podemos olvidar a Jacqueline Martínez, que también es estudiante de la licenciatura de contabilidad. Y recuerde que la historia está viva y siempre hay algo nuevo que aprender. Bueno, entrando en materia, podemos introducir lo siguiente. Un académico, a propósito de la constituyente, ha afirmado que nadie puede hablar con autoridad y propiedad sobre constituciones políticas, si ignora las causas que las generan, y señala una serie de causalidades, entre otras, los golpes de Estado asociados al militarismo, e indica con algunos razonamientos lógicos que este fenómeno político no se debe al pie de fuerza de los ejércitos, sino más bien a las actuaciones de los componentes de las oligarquías políticas descapitalizadas, gobernantes que utilizan a los gendarmes en represiones de protestas civiles y populares contra el gobierno, así como a la participación de los militares en la política doméstica. Pedrechi Bolívar, 2021. Para entrar en contexto, Jacqueline, ¿nos puedes ilustrar qué hecho histórico marcó el inicio de las oligarquías y militarismo en Panamá en la década de los 59? Sí, queridos oyentes, en esta década se dieron las elecciones presidenciales, para ser más exactos, en el año 1952. Así es, Jacqueline. Precisa aclarar que buena parte de la administración de Alcibiades Aracemenas estuvo ocupada por la campaña presidencial, que desembocó en las elecciones de mayo de 1952. Desde el primer momento, el presidente nombró un gabinete en el que estuvieron representados todos los partidos políticos, excepto los seguidores de Arnulfo Arias, y al que se llamó de Concordia Nacional, precisamente porque lo que se pretendía evitar eran las acostumbradas confrontaciones preelectorales. Puedo añadir que hasta el mes de octubre se hizo oficial la postulación del comandante José Antonio Remón. Siguiendo con el tema, si bien es cierto, Remón era el jefe indiscutible del país. Jacqueline, ¿nos podrías decir cuál era el clima político que se vivía en ese entonces en el país? ¿Qué conflictos se presentaban en este momento? El clima se veía sumamente inestable. Por estos días también la familia Arias Madrid reavivió la vieja confrontación que mantenía con el coronel Remón. Para ello, cuestiono a través de la prensa el derecho del comandante a la jefatura de la Policía Nacional, toda vez que el expresidente Dan El Chan lo había destituido. La respuesta de Remón aparecía en la nación, fue violenta e incluso fue amenazada, velada por la familia Arias. A esto se suman los persistentes rumores de golpes y azonadas contra el presidente Arosemena, y que en esa fecha existían distintos partidos políticos. A nuestra audiencia le encantaría escuchar sobre este tema. Marjorie, ¿nos puedes decir quiénes eran los candidatos postulados en cada partido? Claro que sí. El 28 de octubre en Los Santos, los partidos Nacional Revolucionarios, Auténticos, Renovar Liberal y de Unión Popular postularon oficialmente al coronel José Antonio Remón Cantera como candidato a la presidencia. El otro candidato fue el expresidente Roberto Chiari, postulado por los partidos Liberal Nacional, Revolucionarios, Independientes, el Frente Patriótico y el Partido Socialista, que formaron la coalición civilista. En tercero candidato que concurrió a la urna
fue el licenciado Pedro Moreno Correa, postulado por el exiguo partido conservador que decidió correr solo. Muy interesante saber que en esas décadas ya había tantos partidos políticos. Siguiendo por esta misma línea, Jacqueline, sería preciso en este momento que nos cuentes más de lo que fue la Marcha de la Civilidad. Sí, claro. En enero se organizó la denominada Marcha de la Civilidad, desde las provincias centrales a la capital, en protesta contra el gobierno. Excelente intervención. Puedo añadir que en el 1 de octubre de 1952 asumió la primera magistratura del país el coronel José Antonio Remón Cantera, ex comandante de la Policía Nacional. Continuando con este interesante tema, Marjorie, ¿cómo estuvo conformado el gobierno del coronel? El gobierno del coronel estuvo conformado por el gabinete del nuevo presidente. Fue el siguiente. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el primer vicepresidente José Ramón Guisado, y en Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, el segundo vicepresidente, Ricardo Arias Espinosa. Gobierno y Catalino Arrocha Grell, Educación, Víctor Urriota en Agricultura, Comercios e Industrias, Temístocles Díaz en Obras Públicas, Inocencio Galino y Hacienda y Tesoro al mayor Alfredo Alemán. Quisiera añadir a todo esto que en el discurso de Remón, al asumir el mando, esbozó su plan de gobierno y prometió que lucharía denominadamente por sacar al país de la crítica situación en la que se encontraba. En este sentido, debemos reconocer que en buena medida se cumplió su promesa y se imprimió a la nación lo que fue el orden, la estabilidad, gracias a lo cual fueron evidentes los signos de progreso material después de años de decadencia. Excelente, chicos. Nos están transmitiendo información valiosa. Siguiente a preguntar es un tema que siempre será emblemático en nuestro país. En esos momentos, según escritos, se reconocía una crisis económica. ¿Qué obras públicas relevantes se dieron a cabo en este mandato? Entre las principales realizaciones de su administración se cuentan los logros en materia de salud pública. En esto se estableció, con la cooperación de Estados Unidos, un servicio cooperativo de bienestar social para prestar asistencia principalmente en el Hospital del Niño. El presidente consideraba que los ciudadanos incapacitados físicamente era imposible que alcanzaran un progreso intelectual, moral y económico, en virtud de lo cual se incrementó el número de las unidades sanitarias, así como las unidades móviles, para que los núcleos alejados de los centros urbanos también pudieran recibir atención médica. Se organizó el servicio de enfermeras de educación social y sanitaria que debía velar por la educación del paciente en lo referente a sus padecimientos y a la cooperación que se debe brindar para la recuperación de la salud. Como nos comenta Jacqueline, en este gobierno se realizaron grandes cambios, pero es necesario recordar que la situación del Tesoro Nacional era calamitosa, al punto que el gobierno mantenía obligaciones con un año de atraso, sobre todo en lo relacionado con el suministro de medicinas a las situaciones de salud y asistencia social, y en lo referente a sueldos de funcionarios públicos. A ello había que agregar el gran número de desempleados. En estas circunstancias, el nuevo gobierno se afanó por encontrar soluciones inmediatas, aplicando una serie de medidas que permitieron que la deuda flotante, que en octubre de 1952 era de 11 millones de balboas, se redujera a 5 millones para junio del siguiente año. Para ello, se recurrió al maniado sistema de aumentar los impuestos, principalmente de la renta. También el gobierno estableció reformas tributarias gracias a las cuales se puso final los favoritismos y los sobornos, que eran el principal obstáculo para la correcta recaudación gravemente. En este orden de cosas se creó la paz, el paz y salvo nacional, que controló las
defraudaciones al físico. Creo que nuestros escuchantes deben estar cautivados como lo estoy yo con este tema. Para avanzar en la misma línea, hablemos del Tratado Remon-Eisenhower. De manera introductoria, a poco de asumir la presidencia, específicamente el 15 de marzo de 1953, José Antonio Remón, bajo la consigna "Ni millones ni limosnas, queremos justicia", dio a conocer su interés de solicitarle al gobierno de Estado la revisión de las relaciones entre los dos países, de manada del canal interoceánico. El 7 de abril de aquel año, el ministro de Relaciones Exteriores, José Ramón Guisado, le expuso al secretario de Estado, John Foster, el deseo del mandatario panameño de visitar al presidente Dwight Eisenhower para hacerle presentar la necesidad y conveniencia de efectuar la susodicha revisión. Jacqueline, ¿qué me podrías decir sobre este tema? Sí, Ashley, Guisado adujo que las relaciones de Panamá y Estados Unidos eran tan estrechas como delicadas, pues por una parte estaban envueltas en ellas cuestiones que son de vida o muerte para la existencia y desarrollo económico de la República de Panamá. Pero también hizo la observación que los sentimientos de amistad entre ambos países no eran los más vivos y cordiales, por la manera como se entendían, interpretaban o aplicaban en la zona del canal determinadas cláusulas de los tratados ya vigentes. En efecto, otro punto importante era la aplicación plena y efectiva de los principios consignados a la Convención del Canal Istmico del 18 de noviembre de 1903, en el sentido de que estos solo se referían al uso, ocupación y control de zona del canal para los fines de mantenimiento, funcionamiento y protección de la vía interoceánica y no para otros propósitos que perjudicara a Panamá. Sí, es correcto, y como resultado de dicha entrevista, el 1 de septiembre de 1953 se emitió una declaración conjunta en cuyo preámbulo se consignó que dentro del espíritu de la estrecha amistad que unía a los pueblos y gobiernos de Panamá y Estados Unidos, se habían considerado los aspectos principales de las singulares relaciones existentes entre los dos países, movidos por el ferviente deseo de hacer que estas relaciones sean las más satisfactorias posibles. Muy buena intervención. El ambiente estaba tenso en esos momentos. El gobierno de Remón no intentaba apartarse de la tradicional postura revisionista que pretendía obtener de Estados Unidos. Preferiblemente, prebendas económico-fiscales. A mediados de septiembre, la misión negociadora panameña presentó a su homóloga norteamericana una serie de puntos para su consideración. No hace falta decir que eran las reclamaciones que al gobierno panameño quería que se consignaran en el nuevo Tratado del Canal. ¿Cuántos puntos abarcaba este documento y cuáles nos puedes mencionar, Marjorie? Un total de 17 puntos abarcaba el documento en cuestión. En primer lugar, se hizo referencia a los asuntos concernientes a la zona del canal. Interesaba, ante todo, limitar las actividades comerciales que allí se efectuaban, así como adoptar las medidas oportunas para el mejor aprovechamiento por parte de Panamá. No podía faltar, entre las demandas, los intereses por limitar a la zona del canal las actividades de la compañía del ferrocarril. Se solicitó igualmente que Estados Unidos concediera a Panamá cuotas para que ésta exportara a Norteamérica ciertos artículos conforme a la cantidad que la República pudiese producir. Sí, y puedo agregar que algunos puntos se relacionaron con aspectos derivados de la contigüidad de las comunidades de Panamá y la zona del canal. Qué increíble tema hemos desarrollado en este episodio. Quisiera que me den una conclusión corta a este tema tan abarcado. Marjorie, empiezo contigo. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes mis conocimientos del tema. Cierro con las palabras de Humberto Record. Los hechos históricos, a pesar de que tienen inmediatas motivaciones precipitamente, no ocurren como hechos aislados, sino que surgen dentro de un contexto social y dentro de situaciones políticas y económicas especiales. Contextos y situaciones que actúan como sus causas determinantes,
cualesquiera que sean las personas y los gestos con que tales hechos se producen. Como conclusión podría decirles que la imagen que hemos querido ofrecer de la historia panameña conduce a la conclusión de que la formación de la nacionalidad durante el siglo pasado es consecuencia de la práctica y proyectos políticos librescamistas de la burguesía comercial y de la pequeña burguesía. Su imperio consistió en definir sobre el espacio ísmico una entidad estatal nacional en función del recurso de la posición geográfica. Quiero extender mis felicitaciones y gratitud a mis panelistas y a mi equipo de trabajo que hizo que todo esto fuera posible. Me despido de ustedes oyentes y espero vernos pronto. Los dejo con lo que será el nuevo episodio titulado Crisis Política y Social en Panamá, 1964-1968. Muchas gracias a todos.